Oscilante. Consiste en un pequeño orificio situado en el cuerpo del medidor, que genera una presión diferencial y provoca el paso del fluido por el área de medida. Esta contiene una válvula oscilante que perturba la circulación del fluido. A medida que este fluido turbulento pasa a través de la abertura, se crea una zona de baja presión detrás de la válvula, con lo que ésta oscila a una frecuencia directamente proporcional al caudal. Un transductor de impulsos capta las oscilaciones de la válvula e indica el caudal. El medidor oscilante es adecuado en la medida de caudales de fluidos con partículas en suspensión y en las mezclas de líquidos y gases provocadas por vaporizaciones imprevistas del líquido al bajar la presión. Su presión es del orden del más menos 0.5%. Medidores de caudal masa. La determinación del caudal masa puede efectuarse a partir de una medida volumétrica compensándola para las variaciones de densidad del fluido, o bien determinar directamente el caudal masa aprovechando características medibles de la masa del fluido. En el primer caso, se compensa directamente la densidad o bien las variables de presión o temperatura. Compensación de variaciones de densidad del fluido en medidores volumétricos. En los líquidos, la densidad varía por los cambios en la temperatura del fluido. Si se instala un transmisor de densidad que mide esta en condiciones de servicio, bastará aplicar su salida directamente a la salida del transmisor de caudal para tener así el caudal corregido. Aquí se muestra la fórmula simplificada del caudal de un fluido incomprensible, donde K es una constante, P sub A menos P sub E es la presión diferencial creada por el elemento y P sub O densidad de líquido en condiciones de servicio. En el caso de señales neumáticas pueden emplearse instrumentos compensadores analógicos en la que puede verse además el diagrama de bloques del sistema con la señal de salida del caudal corregido. En los gases, la fórmula simplificada toma la misma forma que la fórmula anterior para líquidos, ya que el factor de expansión E puede incluirse en la constante K. Luego se manifiesta aquí esta fórmula, donde P sub O es el peso específico del gas en las condiciones de servicio. Y aquí abajo se muestra un diagrama de la compensación de variaciones de densidad del líquido. Varios métodos pueden emplearse para compensar las variaciones de densidad según sean las condiciones de servicio y la precisión que se desee en la medida. 1. Registrar la temperatura o presión o ambas y calcular las correcciones. 2. Compensar automáticamente el caudal solo para la variable que cambia. 3. Compensar automáticamente el caudal para los cambios en la densidad solo si se esperan variaciones considerables en todas las condiciones de servicio. En este caso pueden trabajarse de dos formas. A. Medir la densidad en condiciones de servicio y compensar así de modo directo y automáticamente el caudal. Y B. Medir la densidad en condiciones de referencia. Teniendo en cuenta que la expresión de la densidad del gas en condiciones de servicio en función del correspondiente a 0 grados centígrados y una atmósfera absoluta de presión es, se muestra allí en la diapositiva la fórmula, siendo P la presión absoluta de servicio, T temperatura absoluta del servicio y P sub S densidad del gas a 0 grados centígrados y una atmósfera. Resulta como expresión del caudal la fórmula allí establecida y, junto en esta diapositiva, se muestra un diagrama de los compensadores neumáticos de temperatura y o presión. En el caso de instrumentos electrónicos pueden utilizarse varios sistemas. A. Una unidad compensadora que trabaja con un transmisor de presión diferencial, un transmisor de presión absoluta y un transmisor de temperatura. Y B. Una unidad calculadora que compensa el caudal de gas para las variaciones de temperatura y presión con correcciones manuales de peso específico y comprensibilidad. Se muestran dos diagramas que muestran la unidad calculadora de masa caudal, mostrando la compensación de temperatura y presión, la compensación de densidad y la compensador del caudal. En cada uno de los sistemas descritos, la precisión final de la medida depende de la influencia de varios componentes empleados. Debe señalarse que con la placa orificio colocada en tubería especial prefabricada puede obtenerse una precisión en el caudal del 0.5%. Se muestra en la diapositiva una tabla del sistema de medida de caudal compensado.
donde dice que el sistema digital, las funciones MB sobre I y de extracción de raíz cuadrada son realizadas en el compensador. En los compensadores digitales con microprocesador, el cálculo de los factores de los módulos es realizado automáticamente. Basta entrar los campos de medida de los transmisores del caudal, presión y temperatura. Si estos instrumentos son inteligentes, puede cambiarse. Algunos compensadores digitales con microprocesador reúnen 3 transmisores en un solo aparato, midiendo la presión diferencial y la temperatura. Se reduce así el coste de la medición y se aumenta la precisión. Medición directa del caudal masa. En la industria se utilizan normalmente medidores volumétricos de caudal, con el caudal determinado en las condiciones de servicio, o bien compensado según la presión, la temperatura o la densidad. En ocasiones interesa aprovechar características medibles de la masa. En este caso existen 3 sistemas básicos: los instrumentos térmicos, los de momento angular y los de Coriolis. En menor escala se utilizan los de presión diferencial. En esta diapositiva se pueden mostrar 2 imágenes, una que representa los medidores térmicos de caudal y otra sobre el medidor de Corius. Primer caso, medidor de caudal de masa. La determinación del caudal masa puede efectuarse a partir de una medida volumétrica, compensándola para las variaciones de densidad del fluido, o bien determinar directamente el caudal masa aprovechando características medibles de la masa del fluido. En el caso que se dispone una medida volumétrica, se compensa directamente la densidad o bien las variables de presión o temperatura. En las ocasiones en que interesa aprovechar características medibles de la masa, existen 3 sistemas básicos: los instrumentos térmicos, los de momento angular y los de Coriolis. Medidores térmicos de caudal. Los medidores térmicos de caudal se basan comúnmente en el principio físico de la elevación de temperatura del fluido en su paso por un cuerpo caliente, el medidor Thomas. Estos medidores constan de una fuente eléctrica de alimentación de precisión que proporciona un calor constante al punto medio del tubo por el cual circula el caudal. En puntos equidistantes de la fuente de calor se encuentran sondas de resistencia para medir la temperatura, como se muestra en la figura aquí dispuesta en la diapositiva. Cuando el fluido está en reposo, la temperatura es idéntica en las 2 sondas. Cuando el fluido circula, transporta una cantidad de calor hacia el segundo elemento termisor y se presenta una diferencia de temperaturas que va aumentando progresivamente entre las 2 sondas a medida que aumenta el caudal. Esta diferencia es proporcional a la masa que circula a través del tubo, de acuerdo con la ecuación que se muestra aquí en la diapositiva, donde Q significa el calor transferido, M la masa del fluido, CE calor específico, T1 temperatura anterior y T2 temperatura posterior. El sistema está conectado a un dispositivo que determina la diferencia de temperatura, obteniendo una señal que puede ser utilizada por registradores, indicadores digitales y controladores. Este dispositivo puede ser un puente de Wheatstone con etapa amplificadora de señal. Los medidores térmicos de caudal se basan en el principio que establece que un cuerpo se calienta al pasar cerca de otro cuerpo a mayor temperatura. El sistema consiste en una manta de calentamiento aplicada en la parte exterior de la tubería que proporciona calor constante y 2 termocúpulas conectadas aguas arriba y aguas abajo de dicha manta. Cuando el caudal sea bajo, la transferencia de calor será más efectiva. Los medidores térmicos de flujo se fundamentan en la medición del efecto que se produce en un fluido cuando dentro de éste se introduce una cantidad conocida de calor. Se basan comúnmente en el principio físico de la elevación de temperatura del fluido en su paso por un cuerpo caliente. Cuando el fluido está en reposo, la temperatura es idéntica en las 2 sondas, mientras que cuando el fluido empieza a circular, transporta una cantidad de calor hacia el segundo elemento transmisor, y se presenta una diferencia de temperaturas que va aumentando progresivamente entre las 2 sondas a medida que aumenta el caudal. Esta diferencia es proporcional a la masa que circula a través del tubo. Los medidores de flujo másico térmicos generalmente utilizan combinaciones de elementos de calefacción y sensores de temperatura para medir la diferencia entre la transferencia de calor estático y el que fluye a partir del fluido y deducir el flujo con un conocimiento de calor y de la densidad específica del mismo. La temperatura del fluido también se mide y se compensa en caso de ser necesario.
Si la característica de calor específico del fluido y de densidad son constantes, el medidor puede proporcionar una lectura directa de flujo de masa y no necesita ninguna compensación de temperatura o presión adicional sobre su rango especificado. El progreso tecnológico ha permitido la fabricación de medidores de flujo de masa térmica en una escala microscópica, tales como los sensores MEMS. Estos dispositivos de flujo pueden ser utilizados para medir las tasas de flujo en el intervalo de nanolitros o microlitros por minuto. Se utilizan para medir el flujo de gases en una creciente gama de aplicaciones, tales como reacciones químicas o aplicaciones de transferencia térmica que son difíciles para otras tecnologías de medición de flujo. Esto se debe a medidores de flujo de masa térmica que monitorean las variaciones en una o más de las características térmicas de los medios gaseosos para definir la tasa de flujo de masa. Para los medidores de momento angular se basan en el principio de conservación del momento de los fluidos. Estos constan generalmente de una turbina que se encuentra acoplada a un medidor del momento angular. En términos comunes se puede decir que el momento medido será directamente proporcional al caudal de masa del fluido. Dos rotores introducidos en el paso del fluido, donde el primero se hace girar a velocidad constante para imprimir una velocidad angular del fluido, mientras que el segundo permanece fijo. Esto hace que se produzca un par de torsión en el segundo rotor proporcional al caudal de masa. En cuanto a características del instrumento, el medidor axial de una turbina tiene un mejor rendimiento cuando el caudal normal de funcionamiento se encuentra entre el 40 y el 60% del rango. Es un sistema sencillo en comparación con otros métodos de medición de caudal de masa. Sin embargo, es inexacto para caudales bajos y no puede medir variaciones rápidas de caudal. Por otro lado, no resulta conveniente que el medidor funcione muy cerca del rango mínimo, ya que cualquier variación de caudal puede sacarlo de rango, originando un error indeseado en la medición. Además, cuando se trabaja con líquidos cuya densidad es menor a la del agua, se recomienda operar el medidor por encima del 20% del rango mínimo del caudal. Las palas de las turbinas tienen ángulos distintos y por lo que tienden a girar a velocidades angulares distintas, pero al estar unidas a través del dispositivo de torsión se genera un desfase entre las mismas. Cada turbina tiene un captador que envía un impulso por cada vuelta dada. Este impulso abre un circuito puerta y el de la posterior lo cierra. Un oscilador se excita durante el tiempo de apertura y el número de oscilaciones indica el desfase angular entre las dos turbinas. Este ángulo da el valor del par, el cual a la vez es proporcional a la medida del caudal de masa. Los medidores de Coriolis miden la cantidad de líquido que fluye a través de un tubo en forma de U llamado lazo, el cual es forzado a vibrar a su frecuencia natural, con lo que se produce un momento sobre el tubo debido a la fuerza de Coriolis. Este medidor se basa en el teorema de Coriolis, matemático francés que observó que un objeto de masa m que se desplaza con una velocidad lineal a través de una superficie giratoria con una velocidad angular constante experimenta una velocidad tangencial tan elevada como mayor sea su distancia del centro, lo cual implica que se le está aplicando una aceleración y por tanto una fuerza sobre la masa del objeto. Una de las formas de generar fuerza de Coriolis es por inversión de velocidades lineales del fluido mediante la desviación de un bucle en forma de omega, en estado de vibración controlada. La vibración del tubo, perpendicular al sentido de desplazamiento del fluido, crea una fuerza de aceleración en la tubería de entrada del fluido y una fuerza de desaceleración en la salida, con lo que se genera un par cuyo sentido va variando de acuerdo con la vibración y con el ángulo de torsión del tubo, el cual es directamente proporcional a la masa instantánea del fluido circulante. Dos sensores de posición magnéticos están situados en el centro del tubo y combinan dos intervalos de tiempo, uno del movimiento hacia abajo del tubo y el otro del movimiento hacia arriba. La diferencia de tiempo de las señales de los sensores de posición está relacionada con el ángulo de torsión del tubo y con la velocidad del tubo en su punto medio, lo que lleva a decir finalmente que el caudal es proporcional al intervalo de tiempo y a constantes que dependen del tubo. A continuación tenemos una comparación de las características principales de los medidores de caudal. Para los medidores térmicos de caudal tenemos que se basan en la elevación de la temperatura de un fluido en su paso por un cuerpo caliente, o la pérdida de calor de un fluido experimentada por un cuerpo que es inmerso en el fluido. Mientras que los medidores de momento angular
tienen su fundamento teórico en el principio de conversión del momento angular. Para los medidores de Coriolis tenemos que se basan en el teorema de Coriolis, que describe una velocidad tangencial proporcional a la distancia del centro de rotación de una masa que se desplaza con una velocidad lineal a través de una superficie giratoria que gira con una velocidad angular constante. Para la aplicación del medidor térmico de caudal tenemos que el mismo mide el flujo másico directamente, por lo que su salida no depende de las variaciones de parámetros críticos tales como presión, temperatura, viscosidad o densidad. Se pueden utilizar para medir el flujo en un rango de 0.2 a 12 litros por minuto, con un rango de velocidad de 0.08 a 61 metros por segundo. En el caso de los instrumentos tipo cuerpo completo se requiere un tramo recto mínimo aguas arriba de 10 metros y no requiere tramo recto aguas abajo. Se usan en aplicaciones típicas tales como ventiladores, compresores o bombas. La caída de presión causada por tuberías o medidores de presión diferencial pueden resultar en pérdidas de potencia significativas. Para el caso de los medidores térmicos, producen una caída de presión en el flujo muy pequeña, por lo que son bastante adecuados. Entre sus normas de instalación tenemos que la calibración del instrumento es sensible a la orientación de los sensores con respecto a la dirección del flujo. Los instrumentos del tipo de inserción tienen requerimientos en la orientación, las cuales varían con el diseño. Entre sus ventajas tenemos que poseen una alta exactitud en la medición, por ser su salida independiente de cambios de presión, temperatura o densidad. Por medir flujo másico no hay necesidad de instalar instrumentación adicional para las correcciones por variación de presión y temperatura. Son inmunes a ruidos y vibraciones, son adecuados para la medición de flujos muy bajos. Pueden medir flujo de gases a velocidades tan bajas como 0.001 pies sobre segundo. Debido a su simplicidad son muy confiables y son de bajo costo en comparación con otros tipos de instrumentos de medición de flujo másico.